Bienvenido a Poder y Consejo con el Pastor Sammy, donde aprenderás a sobrenaturalmente caminar sobre el agua. Las riquezas y la espiritualidad no siempre se juntan en el mismo tema. Hay gente pobre y rica en todas las naciones, todas las culturas y todas las religiones. Cuando se trata de dinero, parece que hay un consenso que este es un tema neutral, que todos participamos y cómo lo obtenemos no tiene nada que ver con nuestra fe. Le quiero acordar que este programa va a ser muy único sobre las finanzas y la prosperidad y cómo llegar a ser rico. Sí, así lo dije. Mire, ese programa no lo va a encontrar en otros lugares, especialmente desde el punto de vista de la palabra de Dios. De acuerdo que por favor suscriba, por favor hágale clic al botón de suscribir y también al que nos sigue. Estamos en Rumble, YouTube, Spotify y TikTok. Por favor, ayúdenos, contamos con quien nos ayude haciendo gratuitamente, suscribiéndose en todas esas plataformas. Acuérdense que también estamos en inglés, Power and Counsel with Pastor Sammy. Hoy tengo el privilegio de contar con el Dr. Thomas Anderson, autor del libro Conviértese en un millonario a la manera de Dios. Él y su esposa, doctora Maureen Anderson, tienen un ministerio, La Palabra de Dios para los Ganadores. Ese ministerio surgió después de jubilarse del ministerio pastoral en Arizona. Hoy viajan por todo el mundo y enseñan a ambos y inspiran a servir a Dios mejor y vivir una vida victoriosa en sus finanzas y aumentar en sus riquezas. Yo he tenido el privilegio de ministrar junto a los dos en conferencias, específicamente la última vez en la ciudad de Houston. Su libro se ha vendido en los millones y es respaldado por otro millonario, Robert Kiyosaki. Doctor Anderson, por favor, dele saludo a la audiencia de Poder y Consejo con Pastor Sammy. Hola a todos y Pastor Sammy, es un placer verlos nuevamente, ha pasado un tiempo. Espero que podamos volver a encontrarnos pronto aquí de forma virtual y también en persona. Ya sabe, Pastor, usted mencionó a Robert Kiyosaki, ese hombre se hizo rico, pero era rudo y maldecía mucho con malas palabras. Muchos no saben que él realmente conoció al Señor Jesucristo en nuestra iglesia. Desde entonces, también comenzó a enseñar sobre la riqueza y la creación de riqueza a través de nuestro ministerio. Doctor Anderson, antes de continuar, lo que usted enseña, obviamente lo vive. Usted y su esposa son personas muy ricas. ¿Siempre ha sido así o hubo una época en la que usted pasó por ser muy pobre? Crecí en una familia muy pobre en el estado de Wisconsin. Mi padre, aunque pobre, era un gran trabajador y pasaba muchas horas realizando trabajos pesados. ¿Puedes creerlo? Recuerdo que entre mis hermanos y yo, y a veces mis primos, amontonábamos manojos de heno alrededor de la casa para evitar que el viento frío y las temperaturas entraran en nuestra casa. No teníamos los muchos servicios públicos que muchos dan por sentado hoy en día, como electricidad, agua corriente y más. Éramos pobres. Mi padre fue bendecido con un puesto, limpiando las escuelas públicas. Entonces sé lo que es ser pobre, y no es una excusa para permanecer allí, ni para sentir que no hay manera de salir de la pobreza. Con Dios todo es posible. Doctor Anderson, aquí en el programa tenemos un dicho que vamos a enseñar todo tal y como es. A los que se oponen a su mensaje, que Dios desea bendecirnos, citan el versículo de Mateo capítulo 19, versículo 24 de la Nueva Versión Internacional. Lo voy a leer. De hecho, le resulta más fácil a un cameo pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que usted puede responder o aclarar sobre ese versículo de la Biblia que citan los que critican su mensaje? Bueno, en primer lugar, no dice que sea imposible que un hombre rico sea salvo, sino que es difícil, porque muchos ricos dependen de su riqueza para todo, pero cuando se trata de nuestra salvación espiritual, no es riqueza. Eso te salvará, sino la obra y el sacrificio de Jesucristo que te salva. También he conocido a muchos pobres que debido a las dificultades de la vida se vuelven amargados y fríos para las cosas espirituales.
Cuando se trata de este versículo, Jesús está mencionando específicamente algo que muchos en ese momento sabían que era una realidad geográfica, que los camellos, con la vista de costado, tenían que arrastrarse hacia sus necesidades y posicionarse en un pasaje difícil. Eso se conocía como el paso del ojo de una aguja. Pero la cosa es que, aunque a los camellos les costó, lo lograron. Y entonces, si eres muy rico, te resultará difícil confiar en Dios, porque crees que lo sabes todo y lo tienes todo, pero la vida te mostrará que es una tontería confiar solo en la riqueza. La Biblia dice, en el Salmo capítulo, versículo 122, por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. Qué glorioso es eso, mírenlo bien, el bienestar, en hebreo, es que todo es suficiente, todo es más que suficiente, todo está en paz, todo está en salud, todo está en abundancia. ¿Para qué? ¿Ser codicioso? No, al ser tan bendecido, puedo bendecir la obra del Señor. Dar una ofrenda para el trabajo en curso, para el reino de Dios, para financiar la obra del Señor en todo el mundo, para alcanzar y ayudar a otros a encontrar la verdad del Señor Jesucristo. Muy claramente, la palabra de Dios dice que los hijos de Jehová son como el árbol plantado a la orilla de un río, que, cuando llegue su tiempo, da fruto. Y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Esto lo declara la palabra de Dios en el Salmo capítulo 1, verso 3. Exactamente, Dr. Anderson. Lo que me gusta de su libro es que aborda muchos de los puntos de vista opuestos y da respuestas directamente de la palabra de Dios. También comparte muchas ideas y pasos sobre cómo aumentar la riqueza. Quiero recordarles a todos los que nos escuchan en este momento que este es un proceso y uno debe de ser disciplinado en el Espíritu Santo en su caminar con Dios y profundamente en la palabra para ser guiado por Dios, para obtener más de la palabra de Dios y el Señor Jesucristo aumente sus riquezas. Ahora bien, como les digo, generalmente muchos le quitan el dinero porque dicen, mira, sigue mi programa y paga, pero uno todavía queda pobre. Me gusta como el Dr. Anderson dice, yo estoy aquí para atraerles el dinero a usted y no para quitárselos. Sí, pastor, quiero agregar, ese concepto de pobreza, hay una iglesia principal que predica eso y hace cumplir la pobreza. Quiero señalar que ese concepto es muy idéntico a lo que vemos en las naciones y sistemas gubernamentales comunistas y socialistas. Se llevan toda la riqueza y afirman redistribuir o ayudar a las masas. Sin embargo, lo que realmente sucede, como en la mayoría de los gobiernos comunistas y socialistas, es que solo los líderes son ricos y las masas son pobres. Con el tiempo, todo se derrumba y todos son pobres y se encuentran en una sociedad rota plagada de crimen y corrupción. La iglesia principal que habla mucho de ser justo como una persona pobre es en realidad una de las iglesias más ricas de la historia. ¿Por qué? Porque se lo llevan todo y dejan a todos sin nada. Por el contrario, el diablo y los religiosos atacan los conceptos cándidos de la palabra de Dios, o los maestros de la palabra de Dios, que descubren que Dios quiere bendecirnos económicamente, llamándonos codiciosos, cuando en realidad estamos trayendo bendición financiera para la gente y no quitársela. Exactamente, es por eso que espero y oro que muchos puedan hacerse con su libro que pronto se lanzará en español, porque ofrece pasos prácticos para comenzar a adquirir riqueza y aumentar las finanzas. Acuérdense, por favor, si ustedes también que nos están escuchando puedan apoyar a Buffalo Man Beard Oil, el aceite de barbas y del bigote para los hombres en su vida. Dr. Anderson, muchas gracias por acompañarnos y a todos los demás. Nos vemos aquí de nuevo donde sobrenaturalmente continuamos caminando sobre el agua. Bendiciones.